no los enseñan a tener un pensamiento crítico o reflexivo sobre la vida. No sabemos en qué sociedad vivimos. Yo se las voy a decir. Vivimos en una sociedad judío-cristiana, monogámica, patriarcal, heteronormativa. O sea que estamos influenciados por la religión judío-cristiana, que es la católica apostólica romana, donde tuvo mucho poder, muchos siglos, desde el medioevo en adelante como institución, con una política poderosa y una moral poderosa que va a teñir todo el mundo occidental y después, a través de la conquista, América. Europa fue un mundo de muchas creencias y de muchos pueblos, de un gran mestizaje, de muchas guerras y con un poder gigante en Roma para conquistar Europa. Y después va a existir el poder de la religión católica apostólica romana que va a invadir toda Europa para convertir a todos los pueblos de Europa a la religión católica apostólica romana. A través del poder, el asesinato, las muertes y las guerras que provocó la Iglesia, logró tener poder sobre el mundo. Y luego, a través de la conquista, domesticando a los pueblos originarios y esclavizándolos, y gracias a la Iglesia se permitió esclavizar a los negros de África, creyendo que eran animales y no seres humanos, gracias por la Iglesia, a beneficio de ella, para utilizarlos para el beneficio de una minoría rica. El imperio, los reyes, etcétera, de Europa, y esa forma que ellos construyen, esa realidad y ese imaginario, esa cultura que ellos crearon, que todavía hoy predomina. Nosotros no pertenecemos ni a esa monarquía, ni a esa aristocracia, ni a esa clase privilegiada. Quizás venimos de ese mestizaje, o de esa clase media, o de esa que surgió a través de la Revolución Industrial, y que pudimos ser vistos de alguna forma, fuimos esclavizados, usados y abusados, hasta que surgieron las leyes, y ahora Flavia puede trabajar 8 horas todos los días, de lunes a viernes, para tener un sueldo. Y a partir del este siglo, todo lo que por el avance de la tecnología, desde el neolítico hasta hoy, porque nosotros hemos evolucionado a través de la tecnología. Nosotros nos han hecho creer que somos lo que somos héteros y no lo somos bisexuales biológicamente, somos polígamos, no somos monógamos, pertenecemos a una cultura. Alguien habló de que no voy a estar con una mujer porque los hombres son infieles, no existe existe el respeto, no la infidelidad. Etcétera. Los hombres se creen superiores, las mujeres inferiores. Hay muchas cosas que hay que cambiar. Yo no respondo al patriarcado, hay que destruir el patriarcado. No se puede concebir un amor sano si el hombre no respeta a la mujer y no la considera igual al hombre. No puede haber amor, solamente hay uso y abuso, sometimiento y dominación. Entonces, todo eso no se ha sanado en el mundo. Y la psicogenealogía viene hoy a resolver todos esos conflictos transgeneracionales, culturales, desde el consciente colectivo, que sería Carl Gustav Jung, la sociedad, a través de muchos historiadores, filósofos y sociólogos que ven la maestría, y entramos al inconsciente familiar a través de varios psicólogos y psicogenealogistas como Anna Susenberger, Jodorowsky y entre tantos otros, Mark Fletcher, y entramos a la medicina. Vemos qué hizo la farmacología en el siglo XX, cómo modificó la mirada de las enfermedades. Antes creíamos que eran somáticas, que venían de las emociones, después la farmacología tapó todo. Ahora volvemos a darnos cuenta que todo es emocional. La psiconeuro viene
a unirse a la biodescodificación, porque nos damos cuenta que todas las enfermedades tienen que ver con ese gran distrés que vivimos en esta sociedad que nos estresa y nos enferma y que nos desbalancea y los hace incoherentes en muchos aspectos, tanto culturales como biológicos, etcétera. Y ese distrés que no podemos, ese gran distrés nos hace bajar el sistema inmune, los enferma, y atrás de ese gran distrés están los conflictos transgeneracionales y propios de la cultura que vivimos desde que nacemos, sacrificándonos para sobrevivir al mundo, y eso no se resuelve y siempre va a llevar a enfermedades y a conflictos emocionales. Hay un gran grado de entre 15 y 35 años de jóvenes que se suicidan o se dedican a la droga, suicidándose por la gran huerfandad que hay, porque los padres tienen que trabajar más de 8 horas, ya la madre y el padre tienen que trabajar. No somos conscientes, no deberíamos traer hijos, traemos hijos, los hijos son criados en la nada, con otra huerfandad, entonces no hay una contención social, ni política, ni cultural para poder tener una vida sana. Entonces, tampoco la vida nos lleva, porque no tenemos raíces, y entrar a la historia de el árbol de cada uno de nosotros nos hace echar raíces para que los empoderemos y seamos fuertes para que ningún vientito nos sople y nos lleve como una hojita, y poder tener una vida, estar orgullosos de lo que elegimos, no ser esclavos, ser autosuficientes, microemprendedores, no ser esclavos de un sistema, porque todos los que van a ser empleados, tengan título o no tengan título, van a ganar muy poquito ahora. Y los que manejan las redes sociales, o los que manejan negocios, o los que manejan marketing, ellos harán dinero y serán más anarquistas en algún punto, porque se llaman nómades digitales. Y el que no entra al mundo de lo digital para manejar o para publicitarse o promocionarse en lo que hagan, quedarán prisioneros de un sistema y quedarán limitados para cualquier abundancia, para la abundancia económica. Y después, si no hacemos terapia o no resolvemos, nunca vamos a comprender por qué tenemos relaciones sadomasoquistas con las personas que supuestamente amamos, por qué tenemos problemas con los hijos, por qué tenemos problemas con nuestros padres. Y todos esos problemas, desde lo intelectual, desde el mundo de las ideas, a nivel emocional, es gigante las carencias que vivimos, a nivel sexual también, mucho tabú. El dinero también a veces considero sucio. Los quedamos pobres. Hay un tema, viste, que dice, sí, mejor pobre y honesto que rico y choro o ladrón, ¿no? Entonces preferimos quedarnos pobres desde esa moral, ¿no? Hay muchas cosas que la psicogenealogía resuelve herencias, conflictos materiales, manejo de dinero, todo, lo maneja todo, no solamente los conflictos emocionales. Entonces, a veces yo hago un poco estas charlas para jugar un poco con esos conflictos, y sé que muchos pueden hacer resistencias, ¿no? Porque todos tenemos un cuentito hecho para fundamentar o justificar nuestra vida de algún modo, pero hay cosas que hay que profundizar y trabajar más profundamente, que nos pueden doler mucho, y Jung dice, no puedes sanar si no atraviesas ese dolor, esa lealtad, esas creencias que te dejan esclavo y prisionero y no saben de dónde vienen. La psicogenealogía es eso, atravesó esa psicología que ya no es útil, que te mantiene 20 años sin resolver nada. Desde que surgió la psicología fue muy útil, pero ya han pasado más de un siglo y la sociedad sigue más enferma, así que no ha podido hacer mucho. Y la medicina tradicional parece que cura, pero dicen algunos que solamente atienden enfermedades, no curan. Pero seguimos tan enfermos como principios del siglo XX o final del siglo XIX. Entonces no está pudiendo ayudar a sanar a la sociedad. Entonces no, en 100 años no estamos pudiendo sanar biológicamente, ni estamos pudiendo sanar desde nuestra psiquis, nuestros conflictos emocionales. Y cada vez estamos más enfermos. Entonces la psicogenealogía se compromete
con los conflictos actuales para romper y desconstruir toda esa mierda que nos atraviesa, que a veces no son nuestras, que son heredadas, y hay que salir de ahí. Son terapias poderosas, son fuertes, no todo el mundo lo soporta, hay que ser corajudo, pero se sana. Y yo hago una maestría para sanar y después para ser terapeutas, pero sanas, pero resuelves. Y no solamente tú, tu familia, tus hijos se involucran. Entonces, yo no me gusta dar talleres teóricos, porque para eso hay libros, muchos libros de autoayuda, y a veces los libros de autoayuda son para hacer dinero. A veces no sabes cómo utilizar esas letras, esos versos hermosos para aplicarlo en tu vida. Puedes comprenderlos, pero nada más. Y hay muy pocas personas que se preocupan por ustedes, como lo hago yo uno por uno, porque así es lo que hago. Porque podría hablar como estoy hablando ahora y no preocuparme por cada uno de sus conflictos. Y eso no hace nada, eso no hace el cambio. A mí me gusta ayudar a sanar a la gente. ¿Es duro? Sí, pero la gente resuelve. ¿Soy misericordiosamente despiadado? Sí, pero también soy amoroso. Entonces, pero no me voy a traicionar a mí mismo, no voy a pasar la franelita, ni los voy a complacer, como le dije a la otra señora. Bueno, si tú tienes tus creencias y crees que tienes esto y esto y esto, ¿qué puedo hacer? Bueno, te dejo con tus creencias, te respeto. Entonces, solamente se puede sanar a las personas que quieren sanar. Siempre hay dos clases de personas en este mundo y me retiro. Los que tienen conflictos y los que tienen conflictos. ¿Vieron la diferencia? Yo siempre mucho se alta porque a cada rato lo digo. Pero bueno, personas que tienen conflictos y que quieren resolver, y las personas que tienen conflictos y las que no quieren resolver y quieren estar en la Matrix. Entonces, a mí me gusta estar con la gente que tiene conflictos y que quiere resolver. Yo amo a esa gente, esa es mi tribu, porque yo también tengo conflictos y me gusta resolver mis conflictos, me gusta sanar y me gusta tener una vida sana y quiero tener paz. Y todos los días he logrado y me ha hecho sentido dedicarme a esto, y por eso me dedico a dar a la humanidad lo que yo aprendí y recibí. Uno nunca enseña lo que estudia, uno enseña lo que sabe o lo que aprende o lo que uno es. Entonces, esa es mi filosofía. Los quiero mucho, gracias por estar. Espero haberles sido útil nuevamente. Todo para ustedes. Un gran abrazo para todos. Gracias, León. Gracias, León. Muchas Bye, gracias. bye, bye.